Bueno, tengan muy buenas tardes. En esta ocasión, continuando con el programa de conferencias del Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Hospitales y la Dirección del Talento Humano del Ministerio de Salud, como Hospital Blue, continuamos colaborando con una serie de conferencias en el área pediátrica. En esta ocasión le corresponde al Hospital Blue hablar sobre lo que es la hipertrofia de amígdalas y nos presentará a la doctora Verónica García, quien es residente de otorrinolaringología de nuestro hospital. Así es que gracias a todos los que se unen a esta conferencia y dejamos con ustedes a la doctora Verónica García. Sean bienvenidos todos. Buenas tardes. Eh, bueno, ya todos buenas tardes. Este día pues vamos a abarcar un tema que es bastante amplio, la verdad, pero y bastante frecuente en la población pediátrica desde todos los niveles de atención, ¿verdad? Pero vamos a resumirlo en un poquitas diapositivas para que sea como lo más conciso posible y que podamos solventar alguna duda, ¿verdad? La hipertrofia amigdalina pues, es el crecimiento del tamaño de las amígdalas. Las amígdalas están sobre todo formadas por tejido linfoide, que como bien sabemos, nos ayuda a protegernos de infecciones de tanto de la vía respiratoria como de otras, ¿verdad? Y que tenemos que tener en claro que este no es la única forma de protección que hay a nivel de esa área, ¿verdad? Sino que ese solo forma parte de y que si nosotros removemos en algún punto las amígdalas, no significa que por eso dejemos desprotegido al paciente, ni que sea la única forma de defensa del paciente, ¿verdad? Eso hay que hacerle énfasis a los papás, porque muchas veces llegan con mitos a la consulta y no saben, o tienen miedo tanto de preguntar como de solventar y de hacer el procedimiento. Las enfermedades infecciosas a nivel de faringe pues, pueden afectar tanto los folículos linfoides que afectan el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer implica las amígdalas palatinas, las amígdalas linguales y las amígdalas faringes. Cualquiera de esas puede sufrir hipertrofia o hiperplasia, ¿verdad? Están llenas cubiertas por mucosa, ¿verdad? Y cualquiera de ellas puede sufrir algún cambio. Entonces, así podemos decir que tenemos una infección, o ya sea una amigdalitis, una adenoiditis o una faringitis, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando hay hiperplasia o hipertrofia? A la cabeza con hipertrofia, ¿verdad? La mayoría de los pacientes que llegan con un cuadro de una hipertrofia amigdalina tenemos que cursar con síntomas obstructivos, sobre todo a nivel de la vía aérea superior. Tenemos a un paciente con repercusión en la respiración, es decir, el paciente que ya no respira normalmente por la nariz, sino que tiene que recurrir a una respiración oral. También hay repercusión en la ventilación del oído medio y son aquellos pacientes que nos pulsan con otitis media serosa, ¿verdad? Esos niños que llegan a la consulta y los papás les dicen que no les escuchan o no les hacen caso cuando ellos les hablan, pero ocasionalmente son pacientes que han llegado al cuadro de que la hipertrofia adenoidea y la hipertrofia amigdalina conlleva un grado de obstrucción tal que hace que la ventilación del oído medio, como todo está conectado, se obstruye también, por eso complica como una otitis media serosa. También repercusión en el sueño, porque tanto las amígdalas como los adenoides pueden dar broncoscopía. Entonces, en un paciente, en un niño, no es usual que haya ronquido, ¿verdad? Los ronquidos pueden ser tanto por esa obstrucción o por un proceso alérgico o un proceso infeccioso que se esté cursando en ese momento. Y las infecciones recurrentes, que son bien frecuentes en la edad pediátrica y que la mayoría de veces en primer y segundo nivel lo asocian a una faringomicalitis. Eh, Hay que tener en cuenta que las amígdalas están cubiertas por una capa certificada no queratinizante, ¿verdad? Epitelio escamoso, y que todas las amígdalas, o la mayoría de ellas, son criptas. Estas criptas son normales, son profundas, aunque la mayoría de veces, a veces son lisas, pero la mayoría de ellas son crípticas, y que en estas criptas a menudo se albergan células degeneradas y desechos que dan lugar a los tonsilolitos. Entonces, si se fijan en la imagen de arriba, hay algo que parece calcio, esos son los tonsiliolitos, ¿verdad? Son detritos que se quedan alojados ahí de la comida, cuando el paciente no se juega bien, cuando se cepilla bien, quedan alojados ahí, y a veces eso da lugar a que
papás piensen que hay una infección bacteriana en curso. Sin embargo, no en todos los casos es así. En la imagen de abajo se ve la diferencia, cómo se puede apreciar un tonsilolito y una infección bacteriana purulenta, ¿verdad? Claro que si hay una faringoamigdalitis, tiene que usar fiebre, con disfagia, con odinofagia, con síntomas respiratorios superiores. Entonces, no siempre hay que asociar la presencia de Casum en las amígdalas con una infección en curso. Los adenoides, no podemos hablar de amígdalas sin hablar también de adenoides, pero los adenoides se encuentran anatómicamente relacionados con la respiración, con la deglución y con la audición. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una hipertrofia de adenoides? Hay respiración oral, hay dificultad de la alimentación, hay disminución en el desarrollo postural, hay rinolalia, hay quidos. Entonces, los papás llegan a consultar porque el niño no le gana peso, porque el niño ronca por las noches, porque el niño tiene voz nasal, o son aquellos pacientes que cabal, como mencionaba anteriormente, tienen hipoacusia, que ya desarrollaron una otitis media serosa, o que simplemente han tenido bastantes infecciones respiratorias a repetición y por ende, como consiguiente, llegan a la hipertrofia de la mucosa adenoidea. Entonces, la amigdalectomía representa es una cirugía bien frecuente en la pediátrica y se dice que representa alrededor de la mitad del total de cirugías pediátricas que se hacen. Y antes se consideraba que la principal causa o la principal indicación, perdón, de amigdalectomía era las infecciones recurrentes a repetición. Pero conforme ha pasado el tiempo, pues las indicaciones han ido cambiando y ha quedado también como a criterio médico del otorrinolaringólogo ver si es necesario o no realizar la intervención, ¿verdad? ¿Cuáles son las indicaciones más comunes de amigdalectomía? Son los pacientes con infecciones recurrentes de amígdalas y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Esas son las que hoy por hoy la literatura y las guías clínicas dicen que son las indicaciones precisas por las cuales hay que recurrir a una adenoamigdalectomía o una amigdalectomía. Entonces, por eso tenemos que hablar de los criterios de Paradis. Estos criterios son como la base que sustenta para poder decir que un paciente cursa con una infección recurrente a repetición, ¿verdad? La frecuencia mínima de los episodios de faringoamigdalitis es el primer ítem que hay que valorar, y de este podemos decir que un paciente con 7 o más episodios en el último año, o 5 o más episodios por año en los últimos 2 años, o al menos 3 episodios por año en los últimos 3 años, podríamos considerarlo como un candidato para realizar un procedimiento de eso. Entonces, a la hora que llega un paciente en la consulta, en cualquiera de los niveles, es importante hacer historia clínica y hacer hincapié en que no todas las gripes son infecciones de amígdala, ¿verdad? O infecciones de garganta, sino que hay que hacer énfasis en que hay que ver bien el examen físico si realmente o no es una amigdalitis aguda, una faringoamigdalitis. Y lo otro es que durante un proceso infeccioso las amígdalas van a crecer de tamaño, pero mientras no estén durante el proceso infeccioso, las amígdalas vuelven a su estado basal. Entonces, lo que sucede muchas veces es que los papás o algunos colegas llegan y piensan que tienen una hipertrofia de amígdalas y son referidos, pero realmente lo que sucede es que durante la infección se inflaman y de ahí vuelven a su estado basal. No siempre es necesario hacer en el momento que ya no esté enfermo para determinar si realmente o no tiene una hipertrofia amigdalina. Las características clínicas que abarcan los criterios de Paradis son una temperatura más de 38,3, es decir, que haya sido continuado el proceso febril durante la infección, que curse con una adenopatía cervical, que haya exudado amigdalina o placas purulentas en la región de la amígdala y puede o no haber un cultivo positivo de estreptococcus peugemonite del grupo A, ¿verdad? Eso no siempre está presente, pero como sabemos, pues no a todos se les manda. Pero por los hallazgos clínicos podemos decir que si tenemos alguna de las tres anteriores, puede ser que sí se correlacione con una amigdalitis, ¿verdad? Y documentar el episodio. Documentar en el récord clínico los episodios para poder ir viendo si cumple con los criterios establecidos para determinar si el paciente es candidato o no a hacer una amigdalectomía. Y la otra indicación es el síndrome de apnea obstructiva del sueño.
En esto, pues lo que ocurre es una obstrucción, ya sea parcial o completa, recurrente de las vías respiratorias superiores que ocurre durante el sueño y resulta, por tanto, en una alteración de la oxigenación y ventilación normal y de los patrones de sueño. Vea, esto sobre todo con sus pacientes que tienen una hipertrofia severa, moderada, severa amigdalina y adenoidea, ¿verdad? Como en la imagen. Los adenoides prácticamente no se observan en la imagen de la izquierda, pero en la imagen de la derecha, pues ahí sí están inflamados, cursan con la obstrucción de todo el sistema respiratorio, ¿verdad? Entonces, en caso de un síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues lo que hay que hacer ya no nos importa tanto las infecciones recurrentes, que sí puede predisponer a que haya infecciones recurrentes con las amígdalas grandes, sí, pero lo que nos interesa en este caso es el tamaño y lo hacemos según unos grados, que son los grados de Brodsky. Esto se hace para ver el tamaño amigdalino, ¿verdad? Lo clasificamos en distintos grados. Grado 0, que son las amígdalas que se centran en el lecho cristalino, o sea, están bien ancladas en su base, hay buen espacio al momento de examinarlos, prácticamente se ubican en el lecho cristalino. El grado 1, estas son aquellas amígdalas que abarcan alrededor de menos del 25% de la luz faríngea y que no sobrepasa el pilar faríngeo posterior. Como vemos en la imagen, todavía hay buen espacio, sí se puede ver la amígdala, ya se puede apreciar que sale un poquito del pilar anterior, pero no sobrepasa el pilar posterior y todavía hay buen espacio en la faringe. El grado 2 son aquellas que abarcan alrededor del 25 al 50% de la luz faríngea, que ya sobrepasa un poco el pilar posterior, o que a veces no lo sobrepasa, pero sí compromete un poquito la luz faríngea. El grado 3 está una hipertrofia amigdalina que cursa con un 50 o un 75% de la luz faríngea, ese sí sobrepasa claramente el pilar posterior y ya se observa que lo que queda en la faringe, a nivel medio de la faringe, es un pequeño espacio donde ya puede haber dificultad para la dilución, ya puede haber síntomas obstructivos, el tamaño ya es considerable, ¿verdad? Hay un grado 4 en donde las amígdalas se contactan con la línea media. En este caso, pues ya se ve, hay unos pacientes que incluso llegan con amígdalas que se están abrazando, por decirlo así, ¿verdad? Ya se están tocando las amígdalas entre los dos y ya el espacio que queda prácticamente bien poco. Entonces, pero sí hay que hacer hincapié que se puede examinar bien a un paciente cuando no está cursando con un proceso infeccioso, en donde ya podemos decir que es su tamaño basal de amígdalas. Entonces, ya una vez el paciente ha sido referido, ya sea porque tiene infecciones a repetición o por un cuadro de obstrucción, por apnea obstructiva del sueño, y ya el otorrinolaringólogo habla con la mamá, ha descartado otras entidades, ¿verdad? Hace diagnóstico diferencial y han llegado a la conclusión que es necesario hacer la amigdalectomía, se programa y todo. Se hace el procedimiento y hay ciertas cosas que hay que hacer, decirle a los papás, tener como hacerles hincapié para que ellos comprendan que el procedimiento, como todos los demás, tiene ciertos riesgos, ¿verdad? Pero que a la larga pues, el beneficio va a ser mejor para su hijo y que van a tener ciertos cuidados a la hora del postoperatorio, cuando consultar. Por ejemplo, el dolor postoperatorio de una amigdalectomía dura aproximadamente entre 7 a 10 días, pero puede durar hasta 2 semanas y eso depende del umbral del dolor de cada paciente, ¿verdad? Y usualmente esos pacientes son manejados ambulatoriamente con ibuprofeno, con acetaminofén, con algún aire, y que cuando el dolor mejore, la hiporexia también se va a resolver. Entonces, también hay que hacerles hincapié a los papás que el procedimiento no se hace ningún tipo de herida en la cara, se hace todo a través de la boca, ¿verdad? Se hace bajo anestesia general, con los cuidados que debemos tener y que la recuperación va a tardar aproximadamente 21 días, en los cuales el niño va a tener que estar en casa, ¿verdad? Dentro de las complicaciones que se le tiene que mencionar a los papás, a la cabeza, pues la hemorragia postoperatoria, que es una de las más eh, graves y que está descrito, ¿verdad? Que puede suceder hasta el día 21, pero sobre todo en los primeros días, la sobreinfección del lecho amigdalino y la incompetencia velofaríngea, ¿verdad? Pero lo que sí hay que dejarles claro también es que
a la hora de darles el alta, ellos tienen que saber que tienen que cepillar los dientes, como normalmente lo hacen, y que en muchos casos, dependiendo de la técnica que se use, pero que en muchos casos, al quitar las amígdalas del lecho, se forma una capa blanquecina, y esa capa no necesariamente significa que sea pus. Entonces, sí hay que dejarle claro a todos que cuando se va de alta y, digamos, consulta por fiebre, porque puede tener fiebre por el metabolismo quirúrgico, pero consulta por fiebre y le ven la boca y le ven la placa blanquecina, que no es pus, sino que es la fibrina por la coagulación a la hora de hacer el procedimiento, hay que dejarle claro que eso no es infección. Eso es porque rápidamente se asustan y creen que hay necesidad de usar antibióticos y realmente no, es un proceso que va a continuar y que va a cicatrizar la mucosa bien, alrededor de 21 días, eso ya va a estar rosadito de nuevo. Entonces, básicamente esas eran las indicaciones para amigdalectomía. Realmente es un tema un poco amplio, pero aquí se ha tratado de resumir en la medida de lo posible para solo ver los criterios diagnósticos y de cuándo referirlo con el especialista, ¿verdad? Para que ustedes conozcan cuáles son los criterios principales, los dos sobre todo, qué parámetros se ocupan y algunos mitos sobre la propia del propio procedimiento que deben dejarle claro a los padres. Es que no sé a dónde tiene que poner. Pero aquí no se vio. No sé si iba a hacer. Pero ya les digo que pueden hacerlo. Sí, si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, doctora. Ya. Hola. Hola, hola. Hola. Sí, decía que yo tenía una pregunta. Sí, adelante. Lo escuchamos. Por ejemplo, en el caso de que un paciente tenga levemente dermatizada una amígdala, pero solo de un lado, no de ambos lados, y esté asintomático, no necesita tratamiento. No cursa con ningún proceso infeccioso, no. Hay algunos casos, sobre todo en la población pediátrica, que no, por ejemplo, al hacer el procedimiento de la amigdalectomía, no todos se mandan a estudios patológicos. En adultos sí es diferente, eso si hay una hipertrofia unilateral, eso sí se manda a estudio, pero en el caso de los niños no siempre amerita tratamiento, solo si estamos sintomáticos, si hay mucha obstrucción, si hay infecciones recurrentes, entonces ahí sí se considera a realizar el procedimiento, pero de lo contrario. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. No hay más preguntas, estaríamos cerrando ya este tiempo y agradecerles la atención a esta conferencia. Si no hay más preguntas, estaríamos cerrando ya.